Muy buena tarde y friolenta tarde tengamos todos y algo húmeda. Hoy, mis hermanos, del versículo 18 al 26, lo voy a separar en dos partes, porque hay una interrupción entre estos versículos. La primera parte es la restauración de la vida de la hija de un jefe, y no cualquier jefe. Y el segundo milagro es la curación de la mujer que tocó el vestido o la vestimenta de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes, veamos el contexto de los versículos anteriores, en donde nuestro Señor Jesucristo dice que el vino nuevo se debe de echar en odres nuevos. Ahora, ¿a qué se refiere este vino nuevo? Este vino nuevo, mis hermanos, representa la salvación por gracia. Pero él también hace mención acerca de un vino viejo que se debe de echar ¿en qué? En odres viejos. ¿Qué simbolizan estos odres viejos? Simbolizan la salvación por las obras de la ley. ¿Sí? Muchos pueden decir, bueno, entonces yo no le hago caso a la ley. No, no, porque acordémonos que nuestro Señor no vino a abolir esas leyes, no las vino a quitar, no las vino a desechar. ¿A qué vino? A que se cumplieran correctamente estas leyes. ¿Sí? Y acordémonos también que si violamos una ley, violamos todas. Ahora bien, repito, vamos a ver en dos partes estos versículos. Empezando con el primero, el 9:18, que nos dice, mientras Jesús les decía estas cosas, vino un oficial de la sinagoga y se postró delante de él. ¿De quién? De nuestro Señor, diciendo, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿A qué se está refiriendo este versículo mientras Jesús les decía estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo está hablando acerca del ayuno que se debe de tener cuando ya, cuando ya no tengamos al esposo entre la novia, que somos nosotros. A eso se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa? Se presenta un oficial de la sinagoga. ¿Cómo estaba gobernada una sinagoga? Estaba gobernada por medio de una junta de ancianos. Y ojo, el hombre que vino y se postró ante nuestro Señor Jesucristo era el jefe de esa sinagoga. No cualquier anciano. Y no porque haga menos a los demás ancianos o haga menos a los otros miembros de una sinagoga. ¿Sí? Nuestro, pues, el apóstol Mateo no da el nombre de este anciano, pero Marcos y Lucas, acordémonos que hemos estado viendo los cuadros, los evangelios sinópticos. Y Marcos y Lucas nos dicen que este anciano, este jefe, este jerarca, se llamaba Jairo. Y él era un miembro
de esa junta de ancianos. Y no nada más era un miembro, era el anciano principal. Por eso les digo, sin minimizar absolutamente a nadie, se le presentó el anciano principal. Era este Jairo, era el funcionario religioso más alto en esa sinagoga, la cual estaba ubicada en Capernaum. Ahora, ¿qué hacía este Jairo o este jefe? Era el que supervisaba las reuniones de adoración, era el que supervisaba el trabajo de los demás ancianos. O sea, su cargo era importante y él supervisaba lo que hacían los demás ancianos. ¿Quiénes formaban, aparte de esa junta? ¿Cuáles eran los miembros de esa sinagoga? Eran los escribas y los fariseos. ¿Sí? Posiblemente este Jairo haya sido fariseo, posiblemente. No lo sabemos con certeza. Cuando este jefe busca la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, a él no le importó absolutamente nada de críticas de los elementos o de las personas que componían la sinagoga. Él dijo, yo aguanto las críticas y aguanto la presión de mis compañeros. ¿Por qué? Porque había una fuerte oposición por este sistema religioso de las sinagogas hacia nuestro Señor Jesucristo. Había un rechazo. Y aquí hay algo, una situación muy importante, mis hermanos. Este funcionario, Jairo, no fue a buscar a nuestro Señor Jesucristo a escondidas o en la noche, sino que fue de día. No le importó absolutamente nada de esas críticas. ¿Por qué? Porque su niña, ¿sí? Había muerto. ¿Qué hizo este Jairo? Se postró ante nuestro Señor Jesucristo y se postra en un acto de reverencia. Ahora bien, este término postró es de origen griego y significa proscuneo. Y este proscuneo, la traducción del griego al español, es adorar. Este acto que hizo Jairo es inclinarse, arrodillarse ante la persona que él iba a honrar. ¿Y a quién iba a honrar este Jairo? Nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Era arrodillarse, besar su manto, besar su túnica o tirarse en el suelo cuán largo es, con la cara viendo hacia el piso y brazos extendidos.
Este jefe de sinagoga pidió la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Se postró, se arrodilló, se humilló ante nuestro Señor Jesucristo, pidiendo ayuda para su niña. Pero aparte de que se postra ante nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor ve la angustia de este Jairo. ¿Y qué le dice este jefe? Ven, ven. Pero aquí este Jairo, una fe tremenda que tuvo este jefe, y le dice, pon la mano sobre ella y vivirá. Fíjense bien la situación. Él siendo jefe, el sistema religioso tenía una fuerte oposición hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero este posiblemente fariseo sabía a quién le estaba pidiendo ayuda. Él sabía que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. Hasta ahorita hemos, con este Jairo, tres personajes que han tenido una fe muy grande sobre nuestro Señor Jesucristo. Una de las que hemos visto, si nos acordamos, el leproso. ¿Qué le dijo? Si tú quieres, tócame y seré sano. Si tú quieres. Se postró también ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta de nuestro Señor? Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, con toda la humildad que Él nos enseñó, que lo caracterizaba, y con ese tremendo amor que Él nos tenía, que le dijo, sí quiero. Este leproso no fue orgulloso, no fue soberbio, ¿sí? No le dijo, tú eres el Hijo de Dios, sáname, tú tienes el poder, hazlo. ¿Qué es lo que hizo este leproso? Humildemente le dice, si tú quieres, sáname. ¿Sí? El otro personaje que tenemos una fe tremenda. Acordémonos que nuestro Señor no había visto en un judío tanta fe como en un hombre que no era judío, en un hombre que era capitán de un ejército. Y aparte de ser capitán, era gentil. Y acordémonos que este hombre, este centurión, no pidió por él, no le dijo, Señor, si quieres cúrame, si quieres sáname. Él se humilló, posiblemente por un siervo, posiblemente por un soldado, posiblemente por un esclavo, pero le dice, Señor, mi muchacho, ¿sí? Y ahora, este jerarca
Este anciano mayor se postra ante nuestro Padre, ante nuestro Señor, pidiéndole ayuda humildemente, no con soberbia, no con prepotencia. Estos tres seres humanos piden ayuda humildemente. Tenemos tres ejemplos. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo ante esta petición de este Padre? Él no vio a un funcionario religioso. Él no vio al jefe de la sinagoga. Él vio a un padre que angustiado. Él vio a un padre que estaba pidiendo su ayuda de nuestro Señor. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Se levanta, lo sigue. ¿A quién? A Jairo. ¿Y quién sigue a nuestro Señor y a Jairo? Sus discípulos. Nuestro Señor Jesucristo, al ver la petición, inmediatamente se para, inmediatamente entra en acción. Al instante, este padre me necesita, voy. Él no se demoró. A nuestro Señor no le interesó quién era Jairo. ¿Sí? Mateo, nuevamente, nos dice que la niña ya estaba muerta. Pero Marcos y Lucas dicen que la muchacha, ojo, aquí hay una situación, que la muchacha estaba agonizando. ¿Por qué Marcos y Lucas dicen la muchacha? ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea, cuando la niña cumplía o iniciaba los, los 13 años de edad, dejaba de ser niña y ya era una muchacha. Igual en el varón. Pero Mateo dice, niña. Acordémonos que estamos viendo evangelios sinópticos también. Ellos, Marcos y Lucas, nos dicen que ella estaba agonizando. Pero poquito después llegan unos mensajeros de Jairo que venían de la casa de él y le dicen la muchacha, ya no le dicen niña, la muchacha había muerto. Y le dicen a Jairo, ¿para qué molestas más al maestro? La muchacha ya murió. Pero para Jairo no era la muchacha, era su niña, era la pupila de sus ojos. ¿Sí? Ah, nosotros podemos, y no digo que somos, podemos ser accesibles, podemos estar disponibles, somos palpables, somos imparciales. Estas son unas de las cualidades que nuestro Señor ejemplificó a la perfección. Nosotros tratamos
Y aquel que diga, yo soy accesible, yo estoy disponible y soy imparcial, miente. Lo seremos, no siempre. Estas características nos las enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo fue palpable. Sus discípulos lo abrazaban, lo agarraban, mucha gente agarraba o tocaba a nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí hay una situación, mis hermanos. Nosotros no tenemos el poder para curar una lepra. No tenemos el poder para curar un ciego o devolver la visión a una persona. No podemos vencer demonios, sacar del cuerpo demonios. No podemos perdonar pecados. Podemos perdonar a quien nos ofende, mas nosotros no podemos perdonar pecados. Y tampoco podemos resucitar muertos. Y tenemos ejemplos. Lucas, ¿quién lo resucitó? Nuestro Señor Jesucristo. La costumbre judía, cuando moría alguien, lo enterraban luego. Prontamente enterraban. Pero hay una característica. En los funerales judíos se contrataban plañideras y de profesión. Son aquellas que van a llorar, que van a rezar, que lloran muy fácilmente porque son profesionales en ese negocio. Y también se contrataban a gente que tocara la flauta. Este es el ambiente que nuestro Señor Jesucristo se encontró cuando llegó a la casa de Jairo con la niña muerta. Ahora bien, en la antigüedad, no sé ahora, el judío tenía 3 maneras de expresar dolor y lamento. El primero era desgarrar o el romper las vestiduras en duelo. El segundo, lo acabo de decir, contrataban plañideras profesionales, quienes lloraban, gemían y gemían a gritos el nombre del fallecido. Y la tercera manera de expresar ese dolor y ese lamento era contratar a alguien que tocara o alguienes que tocaran la flauta. Ahora imagínense, una llorando, gritando, haciendo pantomima, y estos flautistas tocando un ton, sin ton y son. Nuestro Señor Jesucristo llega y escucha y ve esas notas discordantes,
ese alboroto que tenían. ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo? Ordena a toda esa gente que salieran de donde, de la habitación donde estaba la niña muerta. O sea, el bullicio no era afuera, era adentro, en la habitación donde estaba el muerto. Y aquí viene algo que hasta se me enchina la piel. ¿Qué es lo que le dice nuestro Señor Jesucristo? Apartaos, fuera, váyanse, porque la niña no está muerta, sino dormida. Y me imagino que nuestro Señor Jesucristo, al ver muchas situaciones de este tipo, se enojaba, se molestaba. ¿Por qué? Porque Él se humanizó, Él sabía lo que era llorar, tener hambre, frío, sed, estar enfermo, menos una cosa, el pecado. Al ver esto, nuestro Señor pues, corre a toda esta gente, ordena, vete, ordenó, no hizo una petición. Por favor, si ustedes quieren salir, les ordenó, apartaos. ¿Sí? Ahora, esta palabra apartaos, apartaos, acordémonos que años más adelante fue la que usó Pedro. ¿Cuándo? Cuando su amiga Dorcas estaba muerta. Sacó a las viudas, sacó a las plañideras de la habitación donde estaba Dorcas. Aquí sí nos da el nombre de la difunta Dorcas. En Hechos 9:40 nos dice, pero Pedro, haciendo salir a todos, se arrodilló y oró, y volviéndose al cadáver dijo, Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Pedro no tenía el poder de resucitar. Nuestro Señor Jesucristo, por conducto de Pedro, por conducto de las oraciones de Pedro, resucita a Tabitas o Dorca, amiga del apóstol Pedro. Ahora, aquí hay una situación. Nuestro Señor, él ya sabía que la niña, la hija de Jairo, estaba muerta. Y no cuando llegó, cuando le avisaron, cuando le dijo, Jairo, ayúdame. Él ya sabía que la niña estaba muerta, pero ¿qué palabra utiliza nuestro Señor Jesucristo? Está dormida. ¿Qué pasó cuando le avisaron que Lázaro había muerto? En Juan 11:11 dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Me voy para despertarle. ¿Sí? Aquí volvemos a oír la palabra duerme. Voy a ir a despertarle. Nosotros podemos tener algunas características de él, algunas.
pero no tenemos el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, tanto en el cielo como en la tierra. Sale toda esa gente molesto, los expulsa a todo nuestro Señor Jesucristo y permite nada más a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Jacobo, a Juan y a los papás de la niña. No entró absolutamente nadie más. Y aquí nuestro Señor no le dijo nada más, levántate. ¿Qué hizo con el leproso? Lo tocó, sí quiero. ¿Qué hizo con el amigo del capitán? Acordémonos que el capitán no lo dejó entrar a su casa porque se sentía indigno de que nuestro Señor entrara a su casa. Si nos acordamos que le dijo, yo recibo órdenes y doy órdenes. Tú di la orden y mi amigo será sano. ¿A quién le dio la orden nuestro Señor Jesucristo? A la enfermedad. Fuera de aquí, vete. Con esta niña, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? La toma de la mano. ¿Qué le dice? Talita Kumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate. Hasta se me enchina la piel de imaginarme la escena. Y me quedo atrás viendo a los padres ver despertar a su hija. Porque el Señor dijo, no está muerta, está dormida. O sea, es algo impactante ver a estos padres, ver despertar a su hija. Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Impresionante, impactante verlo en persona. ¿Qué pasa después de este milagro? ¿Qué se hace ahí? ¿Se quedó todo? Pues no, no quedó nada más ahí, sino que la noticia de este milagro se difundió por toda esa región, por toda la región de Capernaum. No quedó nada más en esa casa. Y acordémonos que todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, los milagros, se difundían, no se quedaban ahí. Aquí Mateo nos da y seguirá dando testimonio del poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo vimos? No, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque lo escribió uno de sus apóstoles que anduvo los 3 años en su ministerio nuestro Señor Jesucristo. No nos los dice un presidente de aquellos ayeres, un jeque, un dirigente de aquellos tiempos. Nos los dicen sus discípulos.
Nos los dicen esos discípulos que anduvieron 3 años con nuestro Señor Jesucristo, predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y él mismo lo hacía. La palabra de nuestro Señor dice, el vivir es en Cristo, el morir es ganancia. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros fallezcamos, nuestro Señor ya no nos va a volver a la vida que teníamos, a esa vida de dolor, de sufrimiento, de penas, de angustias. Él nos va a revivir en donde nos va a resucitar en una nueva vida, ya no en esta. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, en Él hay, y chequemos, plenitud de gozo y vida eterna. Él tiene vida eterna, es la vida que nos va a dar a nosotros. Aquellos que nos doblegamos, el orgullo, la soberbia, el yo puedo, el yo esto, el yo Superman, el yo no necesito de nadie. Él nos los quita y nos los ha quitado. Vamos a tener un gozo y vamos a tener una vida eterna. ¿En dónde? En la luz. Día a día en la luz. ¿Sí? Y es algo que nos debe de llenar de gozo. Decir, te busqué, Señor. Tú me aceptaste como soy. Tú me aceptaste como era. Al principio les dije que había dividido este subcapítulo. Hay una interrupción entre los versículos del 18 y del 19, porque hay una interrupción. Porque en el caminar, en el ir caminando con Jairo a su casa, que no iba solo nuestro Señor, acordémonos que siempre había una multitud siguiéndolo. Una mujer, no dice el nombre tampoco, ni Marcos ni Lucas nos dicen el nombre de esta mujer. Esta mujer, ¿qué pasaba con ella? Acordémonos que ella padecía de flujo constante. Ahora, nuestro Señor Jesucristo se molestaba cuando lo interrumpía. Para nada. Y lo interrumpieron infinidad de veces. Mientras conversaba con sus discípulos, cuando hablaba con la multitud, mientras él viajaba, mientras él dormía. Si nos acordamos que los discípulos lo despertaron en la barca, Señor, tenemos miedo. Y lo interrumpían cuando él oraba. Nosotros podemos decir, ya me interrumpiste de lo que estoy diciendo. Oye, no estás viendo que estoy hablando.
y nos molestamos. El que me diga que no es cierto es un mentiroso. Pero cuando se interrumpía a nuestro Señor Jesucristo, para él esa interrupción la utilizaba o la usaba para qué? Para pronunciar o decir sus evangelios, para explicar su palabra. ¿Quién interrumpió la marcha de nuestro Señor Jesucristo a la casa de Jairo? Una mujer que sufría de flujo de sangre continuo. Esta mujer se gastó todo lo que ella tenía económicamente en médicos. No pudieron sanarla humanamente. ¿Por qué? Porque tenía una enfermedad incurable. Pero esta señora, esta mujer, y aquí hay otro elemento más humano, donde ella dice, con tan solo que yo pueda tocar su manto, me curaré. Una fe, mis hermanos, nuevamente muy fuerte de esta mujer. Una fe como la que hemos visto. El leproso, el capitán, Jairo. ¿Por qué no habló directamente frente a frente o por qué no le pidió a nuestro Señor que la curara? ¿Por qué? Porque ella se sentía inmunda, por lo que ella estaba padeciendo, por la enfermedad que ella estaba padeciendo. Y con humildad y con mucho valor, y más que mucho valor, mucha fe, se acercó por atrás de nuestro Señor Jesucristo. Marcos y Lucas dice que le tocó una borla de su túnica. Cada túnica que portaban los judíos las hacían en forma de un cuadrado, traían nada más 4 en cada punta de su túnica. ¿Por qué traían estas borlas? Para recordar la ley de quién? De Dios. Mateo no nos dice que tenían esas borlas, pero las haya tenido o no las haya tenido, mis hermanos, ella tenía una gran fe en nuestro Señor y tenía una fe en tocar, aunque sea un hilito de su túnica, ella sabía que iba a ser sana. Y ha de haber sido un reto enorme poder acercársele a nuestro Señor por la espalda. Él andaba rodeado, indiscutiblemente, por sus seguidores, por aquellos que esperaban un milagro de él, una sanidad física, mas no espiritual, que es diferente. Esta mujer, y me imagino que con miedo,
¿Por qué con miedo? Porque ha dicho, toco la vestimenta de mi Señor, me va a salvar, pero me va a regañar. O posiblemente no me cure. Aquí viene lo maravilloso. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Se voltea, la ve y le dice, ten ánimo, que hija, tu fe te ha salvado. E instantáneamente la mujer quedó sana. Ese miedo que posiblemente ella tenía, aparte de su tremenda fe que tenía miedo, toco, se va a voltear y me va a regañar. No hizo eso nuestro Señor. Ten ánimo. Y no nada más le dijo, ten ánimo tú, Azucena, o simplemente ten ánimo. ¿Quién? Pues no sé quién eres, sino que le dice, hija. Hay una distinción que tiene esta mujer. ¿Cómo se llamaba? No lo sabemos. Pero le dice, hija, tu fe, tu tremenda fe te ha salvado, te ha sanado. Inmediatamente el flujo de sangre se cortó. Afectuosamente. Y yo digo, más que afectuosamente, con amor, le llama hija. Ten ánimo, sigue adelante, sigue luchando. Y aparte nuestro Señor Jesucristo le dice, tu fe te ha salvado. Y al ella ser salvada por las palabras directas de nuestro Señor Jesucristo, se sana físicamente. Ella bajo ningún motivo pudo evitar que nuestro Señor Jesucristo no la notara. Y sí, efectivamente, se vuelve a ella nuestro Señor, pero no para regañarla, no para decirle por qué me tocas, no para decirle qué quieres, por qué me tocaste. Él sabía lo que iba a pasar y por qué lo permitió, porque esta mujer puso su fe en una sola persona. Y esa sola persona se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Qué momento, no me imagino el momento que haya pasado esta mujer. No me imagino qué sintió cuando nuestro Señor voltea a verla, le habla y le dice, hija. No me imagino qué sintió esa mujer. La Biblia no nos dice si gritó, brincó, bailó, se postró ante nuestro Padre, no sabemos si besó su túnica, si besó no sabemos, pero algo ha de haber hecho esta mujer
para agradecer. Dos cosas: ser salva y ser salva directamente por nuestro Padre Celestial, por su Hijo Jesucristo. Y aparte de que es salva, sanó. Esta persona debió de haber tenido o tuvo una convicción total y completa en que tocar nada más su manto, ella iba a ser no salva. En ella no pasó por aquí en su mente ser salva. Ella lo hizo ¿para qué? Para sanarse. Ella en ningún momento tocó el manto y dijo, ay, a ver si el Señor Jesucristo me hace salva. No, ella tuvo una convicción de que si tocaba su manto, ella iba a sanar de esa enfermedad. La otra característica que tuvo esta mujer era una fe personal, una fe viva, una fe verdadera. ¿En quién? En alguien que la iba a curar. Ella tuvo una fe en el que la curó. Posiblemente ella escuchó lo que nuestro Señor Jesucristo hacía con el pueblo: sanar, curar. Y aparte de esta fe tremenda de esta mujer, ella se integra, fíjense bien, se integra a la vida social, se integra a una vida religiosa y se integra a convivir con su gente. Porque por el problema que ella presentaba, esa enfermedad que ella presentaba, era rechazada y religiosamente ella era inmunda. Y la recuperación de esta mujer fue instantánea. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo, ven mañana y vuelve a tocar mi túnica y te alivias. Su cura fue instantánea. Nuestro Señor Jesucristo no nos dice, ven mañana por otra dosis y ven mañana por otra dosis. Nuestro Señor Jesucristo sana inmediatamente. Físicamente te sana inmediatamente. Es algo impactante, mis hermanos. ¿Tienes fe? Pero tienes fe en el Hijo de nuestro Padre Celestial que se llama Jesucristo. Tienes fe en alguien que hace más de 2000 años lo tocaban, lo agarraban, lo atendían. Pero acordémonos que nuestro Señor Jesucristo no vino a ser servido, Él vino a servir. Siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él vino a servir, ¿sí? No a que le sirviéramos nosotros.
Y acordémonos que también dio su vida. Él dio su vida para el bien de muchos, no de todos, de muchos. Nuestro Señor Jesucristo, en este milagro de la niña, de la hija de Jairo, nos enseña 4 palabras, mis hermanos. Una de ellas es una palabra de aliento. No temas, cree. ¿Acaso Jairo buscó la ayuda de nuestro Señor Jesucristo? Pues voy a ir a ver si lo buscó. ¿Por qué? Porque él creyó en nuestro Señor Jesucristo. Nos enseña también una palabra de revelación. Él revela, no está muerta, está dormida. ¿Y por qué revela que no está muerta? Porque él tiene el poder para revivir a esa niña, a ti, a mí. Y vamos a revivir algunas, sí, pero en una vida eterna, ya no en esta. La otra palabra que nos enseña es una palabra de amor, una palabra de poder. Niñita, levántate. No le dijo, hey, chamaca, órale, vas para arriba, órale, a trabajar. Le dice con amor, niñita, y con el poder, levántate. Y la otra palabra que debemos de tenerla aquí en el corazón, aquí en la mente, y como lo he dicho muchas veces, grabada sin ser limarro, es de una tierna preocupación. ¿Por qué? Porque cuando la niña despierta de ese sueño, le dice a los padres, denle de comer. No temamos, mis hermanos, solo debemos de creer. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él nos cuida, Él nos protege, porque nos tiene amor, nos protege porque somos hijos escogidos de su Padre Celestial, que es nuestro Padre Jehová. En Él debemos de creer, no en alguien. ¿Cómo se llama ese alguien? No lo sabemos. Pero en el que yo creo se llama Jehová, se llama Jesucristo y se llama Espíritu Santo. Y mis amados hermanos, me despido con este versículo. Toda potestad es dada a nuestro Señor en el cielo y en la tierra. Amén, hermanos.